Si la salud falta, siempre se han buscado remedios para recuperarla. ¿Qué sucedía antes de que la medicina diera grandes pasos hacia los avances que hoy han alargado tanto nuestros promedios de vida? ¿Cuáles eran las respuestas de las que se disponía? La herbología o herbolaria era la respuesta a esta necesidad. Utilizar plantas con principios químicos que daban muy buenos resultados en el combate de las afecciones que se llevaban la salud de los afectados. En 2001 se identificaron 122 compuestos utilizados ahora en medicina convencional que tienen sus orígenes en esta disciplina etnomédica, descubriendo que el 80% de estos compuestos se usaban de igual o similar forma en sus aplicaciones etnomédicas tradicionales. En Perú, de la misma forma que en muchos países latinoamericanos, estos principios aún son parte muy importante de muchas comunidades que no tienen acceso a métodos más avanzados y muchas veces también más costosos. Infusiones de hierbas, preparaciones con sangre de murciélago o la placenta de la vicuña son algunos de los elementos utilizados por los indígenas bolivianos que viven en Apolobamba para curar afecciones del cuerpo y el alma. Infusiones de plantas como la muña o la sábila que hay en el lugar sirven para quitar el dolor de estómago y de manzanilla cuando les duele la cabeza. Para sentirse mejor después de un desmayo, buscan un pájaro que conocen en el lugar como yacayaca para extraerle su sangre y tomarla o mezclarla con un poco de vino, que también ayuda a mejorar los síntomas de tuberculosis. Atrapan mariposas nocturnas para quemarlas, molerlas y mezclarlas con agua y realizar una especie de infusión que ayuda a contrarrestar el dolor de cabeza. Cuando alguien sufre de convulsiones, le hacen beber la sangre de unos pequeños murciélagos. En comunidades del norte de La Paz como Chari, Aguas Blancas, Muyupampa y Lagunillas, los pobladores prefieren emplear los conocimientos heredados de sus abuelos sobre las cualidades curativas de la Pachamama o Madre Tierra antes que tomar pastillas o ir a un hospital. El café es uno de los productos más consumidos y difundidos a nivel mundial. El éxito en su consumo se debe a sus efectos estimulantes e innumerables efectos positivos sobre la salud humana. Colombia es uno de los principales países productores de la planta de café. Y esto puede expresarse en cifras que demuestran que para el 2016 el país sudamericano fue el segundo mayor productor de café a nivel mundial, tan solo superado por Brasil. Además de apoyarse en este producto por su exportación, Colombia también lo aprovecha como uno de los bastiones de su economía turística, al ser una razón de atracción de público de otras naciones que acuden hasta Colombia para probar las variedades de café que se dan ahí. Según el último informe entregado por el gobierno colombiano, el balance de desarrollo del sector turístico durante los 8 años del mandato de Juan Manuel Santos supera con creces las expectativas planteadas al comienzo del periodo presidencial. Con un crecimiento del 150% entre el 2010 y 2017, pasando de 2,6 a 6,5 millones de llegada de visitantes, el turismo se ha convertido en un renglón fundamental dentro de la economía del país andino. El informe señala que el crecimiento es exponencial y constante, mostrando que durante los 5 primeros meses de 2018, la entrada de turistas aumentó un 38% con respecto al mismo periodo de 2017. Para las entidades encargadas del fomento turístico como ProColombia, estos significativos datos dejan en claro que la inversión en infraestructura turística es vital para el desarrollo social de toda la nación. Y Colombia la verdad es que ha pasado de ser un país problema a ser un país solución. Colombia está de moda y el mundo lo está diciendo en todos lados, en las publicaciones de turismo más importantes del mundo. Colombia fue declarado el país del año en el año 2016 por la revista más importante, una de las más importantes del mundo. National Geographic, Condé Nast, The New York Times, CNN Travel, todos destacan a Colombia. Colombia es un país muy interesante para el turismo porque es un país que ofrece experiencias únicas, originales, auténticas, y Colombia es un país que tiene 5 regiones enteramente distintas y en eso es único en la región. Nosotros tenemos el Caribe, nosotros tenemos el Pacífico, tenemos los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Para el fomento del turismo, ProColombia organiza periódicamente actividades en las que se destacan regiones específicas, difundiendo todas las riquezas tanto naturales como humanas que han hecho que el país se posicione como destino primordial de turistas, en su mayoría europeos y un creciente número de asiáticos interesados en descubrir las particularidades de Colombia. Un aspecto primordial para el crecimiento de este rubro ha sido sin duda la firma del Tratado de Paz, principal legado del actual gobierno, el cual ha posibilitado el acceso de viajeros a zonas de enorme riqueza que antes estaban vedadas por la existencia del conflicto armado. No hay nada más importante que la tranquilidad, que la seguridad, que la paz para poder desarrollar el turismo. Ahora, habiendo dicho eso a nivel internacional,
Hoy en día Colombia no es la excepción. Hoy en día hay problemas de seguridad en países en donde hace 10 o 15 años no existían. Entonces esa diferencia tan radical entre Colombia y otros destinos ya no es tan radical, ya es una diferencia más de matices. Inclusive en informes de la Organización Mundial del Turismo se ha destacado cómo el turismo es un sector muy resistente, muy resiliente, no sé si sea la palabra adecuada para decir que los viajeros en el mundo siguen incrementando independientemente de que haya condiciones de seguridad que no puedan ser las más óptimas. Las cifras indican que el promedio de entrada de visitantes en todos los países del mundo es del 7% y en Colombia esta entrada es cerca del 28%. Esto indica un crecimiento 4 veces superior al promedio mundial. Y uno de los aliados para que estas cifras se mantengan en permanente ascenso ha sido el café. Aunque tradicionalmente ha sido el producto insigne del comercio colombiano, solo hasta la última década se ha erigido como un promotor turístico, por el interés que suscita su cultivo y las particularidades que lo rodean. El café es un producto muy interesante para atraer a los viajeros nuevamente. La gente no va solamente a conocer los destinos de naturaleza, la arquitectura de las ciudades, aunque también va también a tener experiencias de una cata de café, aprender de cómo probar los cafés, las diferentes intensidades, los diferentes aromas. Prácticamente no tiene nada que envidiarle una cata de café a una cata de vinos, salvo el alcohol, pero realmente es algo en lo que hay muchísimo interés, y yo creo que hay empresas, los operadores de turismo tienen esto muy presente y cada vez más son los baristas, los expertos en café que organizan catas de café en todo el país y pues principalmente en esta región que es conocida por excelencia por ese producto. En Colombia, el sector turístico se ha posicionado como el segundo renglón en importancia, superando importantes rubros como la exportación de flores y bananos, que en épocas anteriores representaban el mayor ingreso para la economía del país sudamericano. Eventos como la más reciente macrorrueda de negocios enmarcada dentro de la Alianza del Pacífico y en la que China fue país invitado, señalan que en el Oriente y especialmente en ese país, se centran los intereses de crecimiento del turismo para los diferentes promotores de los atractivos colombianos. Hay cada vez una mayor generación de gente joven china, de gente rica china que está buscando experiencias de mucho valor agregado. No son solamente turismo recreativo, de sol y playa, no, están buscando turismo de naturaleza, de acultura, de naturaleza y aventura, cultural. Están buscando turismo gastronómico, están buscando esas experiencias de turismo que Colombia tiene un potencial enorme para ofrecer, porque no hay que olvidarse que el secreto mejor guardado de Colombia no es Cartagena, no es Bogotá, no es el Quindío, con todo respeto, no, es la gente colombiana, es esa generosidad, esa hospitalidad, esa calidez humana que es la que conquista el viajero internacional. La quinta macrorrueda de turismo de este bloque económico alcanzó una expectativa de negocios multidestino de $22,2 millones y según información de ProColombia, esta cifra duplicó lo alcanzado en la versión anterior. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. La educación para la planificación familiar, así como la lucha por el derecho de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos, ha sido un tema muy polémico en los últimos años debido a la diversidad de creencias y puntos de vista que ven estos dos aspectos desde diferentes ángulos. En algunos casos a favor y en otros casos en contra. El más reciente bastión de esta lucha está en Argentina, donde justificados en cifras como que 16 millones de mujeres entre los 15 y los 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz anualmente, han lanzado la voz en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Amanece en Billinghurst, un suburbio de Buenos Aires. Camila Manfredi se prepara el desayuno antes de ir a la escuela. Debe llegar temprano para asistir a una reunión del centro de estudiantes. Con 17 años, Camila es una de las adolescentes que con sus pañuelos verdes impulsaron desde las calles la aprobación de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados de Argentina. Protagoniza la llamada revolución de las pibas o de las hijas. Comenzó a militar con la campaña Ni Una Menos contra la violencia machista y llegó a hablar incluso ante el Congreso.
aquellas que son obligadas. Esa desigualdad o esa bronca cada vez que desaparecía una chica o que se la asesinaba, se la violaba, se convertía en organización y en un poder de debate y de discusión en todos los colegios de cómo hacer para justamente parar esto y hacer una revolución. Camila viaja 1 hora para llegar a la escuela, primero en tren y después en autobús. Esta mañana los estudiantes preparan para una jornada de educación sexual, un debate contra el acoso en las discotecas y las calles. Estábamos diagramando justamente una intervención que tenga que ver con el demostrar cuál es el grado en que afecta a las personas ese constante acoso. Por ejemplo, en una situación de boliche, en una situación en la calle, es algo bastante normal. Aunque muchas no comparten su afiliación política, las manifestantes ovacionaron la alocución de la diputada liberal Silvia Lospenato. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Lospenato fue abrazada por diputadas de la oposición. El movimiento feminista logró unir a parte de una Argentina dividida políticamente. Lospenato reflexiona sobre la revolución de las hijas. Es maravilloso que exista, ha servido para cambiar el voto de algunos legisladores que escucharon a sus propias hijas y creo que hay que seguirlo incentivando porque a partir de que las mujeres de muy jóvenes se apropien de la agenda para defender sus derechos es que vamos a tener una sociedad más igualitaria en serio. La primera en hablar sobre la revolución de las hijas fue la periodista Luciana Pecker en abril pasado, en una de las 800 ponencias que hubo en el Congreso. Hay un fenómeno que es colectivo con las adolescentes como no se ha dado en ninguna otra parte del mundo, que chicas menores de 18 años, un fenómeno político sub-18, tenga este nivel de efecto político como la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, sin lugar a dudas por la presencia de las adolescentes con colegios secundarios tomados. Camila Manfredi planea estudiar antropología. Como ella, muchas de las pibas piensan seguir con su activismo. Pienso seguir militando, justamente porque creo en mis ideales y en lo que yo quiero para la sociedad y demás. No sé si me veo en un cargo político, pero sí considero que voy a seguir, digamos, en las calles junto a mis compañeros y compañeras, luchando por la causa de las mujeres, pero también por otras. Hace 40 años, las madres argentinas se pusieron el pañuelo blanco para protestar en la Plaza de Mayo contra la dictadura, buscando a sus hijos desaparecidos. Hoy, las pibas se ponen el pañuelo verde de la esperanza, de su lucha, y quizá lleguen a ser las futuras dirigentes políticas del país. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en www.noticiasnsc.com. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.